Saludos a todos. Le habla su amigo, el pastor James Rosario, desde los Estados Unidos. Realmente es un gran honor y privilegio para mí poderles compartir sobre el retorno del Rey, una esperanza real. Es un mensaje de ánimo y de apoyo. Nosotros ahora nos encontramos en una situación un poco difícil. Muchos están desanimados y no hay otro mensaje que nos traerá esperanza, fervor y consagración como el mensaje de la segunda venida de Cristo. Les quiero compartir este tema basado en una reflexión realmente que viene del Antiguo Testamento. Muchas personas se encuentran en una situación donde están rodeados de ansiedad ahora mismo en la actualidad. Muchas personas están totalmente preocupados, están llenos de inseguridad, su vida está llena de incertidumbre, tienen desesperación, hay mucho temor, hay mucho miedo y bueno, puedo seguir. Y sabes que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se encontraba casi en la misma condición, en la misma situación. Le estoy hablando sobre el pueblo de Israel en la historia del Éxodo, la historia de Israel cuando se encontraba en Egipto como esclavos. Muchos de nosotros ya conocemos todos los detalles de la historia, así que no voy a entrar en muchos detalles, pero es interesante al ver que esta nación experimentó algo que cambió su vida en absoluto. Sus vidas nunca regresó a la normalidad. Nosotros nos encontramos más o menos en la misma situación. Estamos pensando cuándo es que nuestra vida va a volver a la normalidad. ¿Acaso esto se va a extender más largo que nosotros estábamos esperando? Israel se encontraba en tierra ajena y se encontraban como esclavos. No estaban disfrutando de los lujos, de las comodidades que tenían en su vida cotidiana. Se encontraban como extranjeros en una tierra extraña y en una situación muy difícil. Eran esclavos. Y quiero destacar tres puntos muy importantes de la historia del Éxodo. Si tienen sus Biblias, le quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Éxodo y vamos rápidamente a mirar un repaso de la liberación y de la salvación que Dios hizo en la tierra de Israel, en la tierra de Egipto a través del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 12 y el versículo 13. Dice así. Dice la palabra de Dios, pues yo, Jehová, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Este texto bíblico aquí nos dice claramente que Dios va a traer juicio sobre el pueblo de Egipto para poder salvar a su nación, que es Israel. Y curiosamente nos dice que las plagas que cayeron en Egipto eran 10 y no eran 10 por ser un nombre, un número, perdón, totalmente sin significado, sino eran 10 plagas que estaban atacando específicamente los 10 dioses principales de Egipto. Y luego el versículo 13 nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Israel se encontraba en una situación muy difícil, porque estaban en una situación donde no tenían control sobre su contexto. Ellos estaban totalmente en medio de una caos, de una crisis, pudiéramos decir, económica, de una crisis nacional. Y el único mensaje que ellos tenían para asegurar
la salvación era tomar la sangre de ese cordero y ponerlo en sus hogares. Y ese era el señal, la señal que Dios iba a proteger cada familia que tenía esa sangre en sus hogares. Las plagas llegaron a Egipto. Estas plagas cambiaron el ritmo de Egipto, cambiaron la vida cotidiana. La situación no era el mismo. Todas las personas estaban inseguras. Había mucha incertidumbre, había mucha desesperación. Y el pueblo de Dios se encontraba en medio de esta situación. Y la Biblia dice que ellos recibieron un mensaje de protección que era sobre la sangre del Cordero de Dios. Punto número uno, las plagas cayeron sobre Egipto como juicio contra los dioses de Egipto. Conocemos la historia. Al siguiente, el punto siguiente clave se encuentra en el capítulo 14, donde encontramos el pueblo de Israel en las playas de Egipto. Ahí, en el versículo 13 del capítulo 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Increíble. Justo después de las plagas, Israel se encontraba en una situación aún más difícil, porque la única manera de salir de su situación era a través de las aguas del Mar Rojo y se encontraban en pánico, se encontraban muy preocupados porque el ejército de los egipcios estaban justo detrás de ellos. Y el mensaje que Dios le dio a su pueblo en medio del caos era, no temáis, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y les dijo que Dios es el que va a pelear por vosotros. Si hay un mensaje más relevante para el mundo hoy día, es este. En un mundo ahora que todos nosotros ya hemos perdido la fe en nuestras carreras, hemos perdido la fe en nuestras cuentas bancarias. Hemos perdido la fe en las naciones, en los gobiernos, en los líderes políticos. Ahora es el momento donde nosotros tenemos que ejercer la fe en el único que nos puede salvar de esta situación. Y esa persona es Jehová, es el Dios de los ejércitos. El mensaje que Dios nos da es no temáis, aunque las noticias están saturados de mensajes negativos, de mensaje pesimista y todo el mundo está totalmente nervioso. El pueblo de Dios no tiene que estar en esa situación. El mensaje es, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Jehová va a pelear la batalla para nosotros. Así que vamos a marchar adelante. Punto número 2, Dios liberó su pueblo en medio de una crisis. Dios liberó a su pueblo a través del Mar Rojo. Y después que ellos pasaron el Mar Rojo, que es todo un milagro, que no tiene realmente explicación científica, me imagino que los expertos en aquellos entonces estaban boca abierta porque es totalmente algo sobrenatural. Y ahí se encontraban en medio del Mar Rojo, cruzando tierra seca y llegaron al otro lado del Mar Rojo. Y la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 15, comenzando en el versículo 1, lo siguiente. Si ves en el capítulo 15 y el versículo 1, no sé cuántos de ustedes tienen una Biblia que tienen quizás títulos o temas, subtemas. El mío dice Cántico de Moisés. Cántico de Moisés. Y dice así,
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y si pueden ver que la canción es una canción larga, pueden seguir leyendo hasta el versículo 17 cuando tengan tiempo. Es una canción de celebración, es una canción de júbilo, es una canción de salvación, es una celebración que Dios ha cumplido su promesa, que en el medio del caos Dios liberó a su pueblo y ahora se encuentra en total libertad. Ahora nosotros en esta situación miramos a esto y decimos, wow, qué lindo, de una historia tan preciosa. Pero muchos quizás dicen, bueno, eso era una experiencia de salvación para Moisés. Eso era una experiencia de liberación para el pueblo de Israel ya hace siglos. Pero ¿qué es lo que esto tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que esto tiene que ver con mi situación en la actualidad? Bueno, me alegro que has hecho esa pregunta, porque la palabra de Dios es maravilloso. La estructura de la palabra de Dios es tan increíble que es evidente que el origen es inspirado. Quiero invitarles que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, como saben muchos, es un libro de mucha profecía, habla acerca del tiempo final, habla acerca de las cosas que van a suceder en el mundo venidero, habla acerca de tantas cosas. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el Apocalipsis es una colección de diferentes conceptos, de diferentes doctrinas, de diferentes teología del Antiguo Testamento. Para poder entender, para poder apreciar, para poder aplicar el mensaje de Apocalipsis, tenemos que tener un conocimiento del Antiguo Testamento. Nosotros hemos dado un resumen muy breve de una de las historias más increíbles de todas las Sagradas Escrituras, que es la liberación de Israel de la esclavitud a través del Mar Rojo. Curiosamente, en Apocalipsis, en el capítulo 15, encontramos casi la escena idéntica de la liberación de Israel en el Éxodo. Vamos a repasar los 3 puntos del Éxodo. Punto número 1. Cayeron plagas en Egipto como juicio contra sus dioses. Cayó plagas en medio de esa situación. Punto número 2. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperación, Dios liberó a su pueblo a través del Mar Rojo. Y punto número 3. Justo después que ellos cruzaron en tierra seca, el Mar Rojo, ellos juntos regocijándose, cantaron el cántico de Moisés, que era un cántico de celebración porque Dios nos rescató y nos ha salvado. Esos son los 3 puntos. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 15 y es increíble lo que vamos a descubrir. Si están ahí, miren en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 15. Dice así: vi en el cielo, Juan escribiendo, otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 1 encontramos en el libro de Apocalipsis
hablando del futuro, ya no estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento, estamos hablando de una experiencia en el futuro. El Apocalipsis está profetizando algo que va a suceder en el futuro. Y el versículo 1 nos enseña que lo que va a suceder es que caerán plagas. Encontramos en el Éxodo que cayeron plagas. Muy interesante. Vamos a seguir en el versículo 2. Dice así, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Encontramos a un ejército, una generación apocalíptica, ¿ah?, que tuvieron la victoria sobre el enemigo, tuvieron la victoria sobre todas aquellas cosas que estaban tratando de desanimar y de destruir. Y curiosamente aquí en el Apocalipsis, que es un libro muy simbólico, un libro muy, a veces difícil de entender, pero mira lo que dice que él vio un mar de vidrio. Ahora, ¿qué color es el vidrio? Obviamente el vidrio no tiene color. El vidrio prácticamente es transparente. El vidrio, obviamente, como las ventanas, tienen la capacidad para uno que está dentro mirar hacia afuera sin problema. Entonces, un mar de vidrio transparente. Sigue así. Pero este vidrio que es transparente está mezclado con ¿qué cosa? La Biblia dice que está mezclado con fuego. Está mezclado con fuego. Es un vidrio transparente que está mezclado con fuego. Ahora, ¿qué color es el fuego? Ahora, quizás es difícil responder eso porque a veces el fuego se manifiesta en diferentes formas. Uno pudiera decir, bueno, es medio anaranjado, bueno, es un poco dorado, bueno, es un poco amarillo, es un poco anaranjado. También se pudiera decir que el fuego puede tener algo de apariencia de rojo. Por amor al concepto, vamos a escoger el rojo. El fuego tiene semejanza al rojo. Ahora vamos a leer el texto otra vez. Dice, vi también como un mar, el mar, agua, de vidrio. Vidrio es transparente, es claro, pero ese vidrio está mezclado con fuego. Y si el fuego tiene algo de semejanza al rojo, estamos mirando a un mar de rojo. En otras palabras, estamos mirando un mar rojo. No sé si han hecho esa conexión. Apocalipsis 15, versículo 2, tenemos un mar rojo en el futuro, un mar rojo apocalíptico. Está profetizando que así como Dios liberó a Israel en el pasado, Dios va a liberar a su pueblo en el futuro. Y mira lo que sucede en el próximo versículo de Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Justo después de la liberación del mar rojo apocalíptico, mira lo que dice. Y cantan el cántico de quién? De Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 3 de Apocalipsis 15, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el pueblo de Dios en los últimos días cantan un cántico de liberación. Así como Israel cantó una canción justo después de la liberación del Mar Rojo, el pueblo apocalíptico va a cantar otro canto, así semejante a una celebración por la victoria y por la liberación que Jehová hizo por su cuenta, y él lo trasladó de la persecución, de la caos, de la desesperación, del temor, del miedo, de la preocupación a un nivel y a una posición de paz, de esperanza, de fe y de gozo. En Éxodo vimos plagas, vimos liberación de Mar Rojo y vimos un cántico de Moisés.
En Apocalipsis 15, versículo 1 al 3, en el versículo 1 vemos plagas, en el versículo 2 vemos una liberación del Mar Rojo y en el versículo 3 vemos el cántico de Moisés. Mis queridos hermanos, el mensaje de Apocalipsis 15 es que Dios nos va a salvar. El mensaje de Apocalipsis 15 es que nuestro rey va a volver, que nosotros tenemos una esperanza real, que nuestra fe no está basada en fábulas, que cada uno de nosotros podemos tener la certeza que aunque en el momento actual no vemos claridad, hay algo de oscuridad, hay algo de caos, hay algo de inseguridad y como mucho pánico. El pueblo de Dios no tiene que estar en esa condición. Nosotros podemos tener una fe anclado en la roca que es Cristo. Cristo vuelve, mis queridos hermanos. Yo no sé en cuál situación te encuentras ahora mismo, pero yo sí sé que Jehová va a pelear las batallas por ti. Yo sí sé que no hay ninguna razón para nosotros tener temor. Nosotros tenemos que tener la esperanza y la certeza que Dios todavía está vivo y que es el mismo Dios que hizo los milagros en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que hará los milagros en los últimos días. Él es el mismo Dios que puede traer milagros a nuestra vida ahora mismo, en nuestra actualidad. Mi mensaje para todos es ánimo. Esto pasará. Dios está disponible para cada uno de nosotros para pelear nuestras batallas, para protegernos y para liberarnos de cualquier persecución y cualquier desafío o cualquier batalla del cual nos encontramos. El retorno del Rey es inminente y nosotros tenemos una esperanza real. Quisiera orar con cada uno de ustedes para que el Señor nos ayude a tener esta fe que tuvo Moisés y que tanto como Moisés le dijo a Israel, marchen, sigan adelante, que ese mensaje puede llegar a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, oh Dios, por este mensaje de aliento, este mensaje de ánimo. Gracias, oh Dios, por recordarnos que tú sigues en el trono, que tú eres el mismo Dios que rescató a Israel. Tú eres el mismo Señor que eres capaz de rescatarnos en los últimos días. Yo te pido que estés con todos los hogares, con cada familia, con cada matrimonio, con cada hijo, con cada hija que se encuentra en esta situación de preocupación y desesperación. Que tú nos ayudes a entender que nosotros ya hemos ganado la batalla y que ahora lo que tenemos que hacer es depender en ti y tener fe que tus promesas se van a cumplir. Gracias, oh Dios, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén